Mashigukuna sumak chishiguta sumak punjaguta sumak tutagutap charipangichi mapachagupi kashna ugnata riku najuspa kay piñakutin wayraguma llukshinakpanchi kay La Tulpa Cultural niskawan kunan punjagu Mashi Richard Pinedawa rimagripanchi paymi kis tandanajuy ukumanda y chasnallata imashinami shuk concurso nipanchinachu ñukanchipa shimi hawamanda shimiwan imagutapish chasna kichwamanda ashtawan viñachingapa concursota shinanajupan paywanmi ashaguta rimashpa kagripanchi y ñamanda nipani pi misha mashiyukunapapash hastaka kullkiwan tiagripan y shuk viaje Galápagos hasta wayachangapa munapankichi kidapankichi kaygupi ñatigranpanchi. Regresamos luego de este pequeño corte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean esta transmisión en vivo. Hoy estaremos conversando con Richard Pineda, miembro de la institución KIST y quien está llevando adelante también un proyecto del Quichua Sensbi, que nos va a comentar un poco más adelante. Y un poco para decirles igual lo que estaba mencionando en Quichua, no se trata sobre un concurso en Quichua que se está realizando con todos los que pertenecen a pueblos y nacionalidades de la zona sierra, toda la zona sierra. Vamos a ver. Bienvenido, Richard, un gusto tenerte aquí en La Tulpa. Un gusto, Mashi Atuk. Muy buenas noches con todos los que están en esta transmisión, se han conectado y se están conectando. Independientemente de la hora, enviamos un gran saludo y estamos aquí en representación del Instituto Quichua de Ciencia, Tecnología y Humanidades, KIST, y estamos para hablar del proyecto Quichua Science Week. Así es, para ir de lleno al tema, ¿no? Justamente como comentaste, coméntanos qué implica este proyecto del Quichua Sensbi. Bien, primeramente agradecer a todas las personas que están tras cámaras. En realidad estamos deseando que todas las personas puedan ser partícipes de este proyecto, tantos como padres, como jóvenes, adultos, pero especialmente esta competencia está enfocado a jóvenes de 14 a 17 años. Es para ellos a los que se hace esta competencia y es con el objetivo de vitalizar el idioma quichua, de que los jóvenes que están dentro de sus hogares, siempre hemos escuchado la frase que entiendo pero no hablo. En esta ocasión en realidad deseamos encontrar a esos jóvenes que sí entienden la parte de quichua para que nosotros también vayamos viendo la capacidad que tienen ellos de comenzar nuevamente a hablar nuestro idioma quichua independientemente del nivel en el que esté. Coméntanos, ¿cómo nace esta idea de un concurso? Bueno, yo también tengo he estado recorriendo en este camino del Quichua, ¿no? Pero no me he encontrado con un concurso. ¿Cómo nace esta idea? Bien, creo que a través de estos meses, recordar de que hemos pasado por una pandemia sumamente grave y gracias a esa pandemia también cabe recalcar de que la Fundación KIST se consolida más por las plataformas de reuniones tanto Google Meet como Zoom. Estas plataformas nos han ayudado a que nosotros los jóvenes quichuas, independientemente del lugar, ya sea de la parte norte, centro, sur, costa o Amazonía, podamos enlazarnos para formar esta fundación. Saludamos de hecho a nuestra presidenta Jessica Morales, la presidenta de la Fundación KIST, a sus fundadores, a los socios que estamos activos y también pueden adherirse voluntarios como están trabajando con nosotros. Entonces, en esta fundación nace algunos proyectos dentro del marco tanto de cultural como de ciencia, saberes ancestrales, porque la Fundación KIST tiene sus grupos. En este caso, sus áreas, área de idiomas, área de ciencia y tecnología, área de saberes ancestrales, área de economía y algunas áreas más con las que hemos podido trabajar en este proyecto. Por ende, hablando específicamente del área de idiomas, ya ha venido invitando a ustedes para que sean parte de las proyecciones y los proyectos que tenemos en esta área. Por ejemplo, también estábamos en estas cámaras mismos informando acerca de un proyecto llamado Kilkashun. Kilkashun era y es y va a ser un proyecto para poder ayudar a que los intelectuales, los intelectuales quichuas, los investigadores comunitarios, los cabildos,
todas las personas que escriban en el idioma español transcriban sus papers, sus investigaciones al quichua. Y de esta manera tener, como ya nosotros también como quichuas, muchos materiales, no solamente en español, sino en quichua también. Por ende, tenemos como estos materiales. Añadiendo a eso, el área de idiomas también trabajó arduamente para encontrar las traducciones que tienen todos los elementos químicos en de la tabla periódica. Eso quiere decir de que ya se tiene una tabla periódica netamente en quichua, validada por universidades tanto nacionales e internacionales. Por ende, viendo que tenemos todos estos materiales, hemos estado observando de que inclusive aquí en la parte norte hay mucho más de la revitalización, no solo por la Fundación KISS, sino por otras organizaciones ISARI, que estamos trabajando en la revitalización. Independientemente de eso, hemos visto que la edad que estamos trabajando en ello, estamos más de 22, 23 en adelante. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? No hay una motivación especial para ellos para poder nuevamente recuperar. Sabemos de que ellos desde hace 10 años vienen con el quichua unificado en las instituciones interculturales bilingües, pero no es suficiente para poder motivarles a ellos y que nuevamente tengan nuestro Mishkishimi, nuestro Runashimi, el idioma que nosotros tenemos como lengua materna, para que ellos también vayan fortaleciendo. Es en base a esto, tener toda ya la recopilación de materiales en quichua, que estamos planteando esta competencia, para que ellos mientras vayan inscribiéndose y luego pasando las fases vayan estudiando estos materiales. Por ende, este concurso es para los jóvenes de 14 a 17 años. Así es, están interesados en participar este concurso, que es el primero que se realiza de este tipo y en lengua quichua, ¿no? Pueden acercarse con Richard Pineda, y luego estaremos dejando las redes sociales también del KISS para que se inscriban en este concurso. Coméntanos, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Cómo hay cupo límite de participantes? ¿De qué pueblos nomás de pronto ya se han inscrito? Porque el evento se lanzó, más bien dicho, el concurso se lanzó creo que ya hace 2 semanas atrás también, ¿no? Sí, el evento viene desde 2 meses atrás con todas las partes de logística. Sin embargo, las inscripciones se abrieron desde el 3 de octubre hasta el 21 de octubre. Es decir, que esta es la última semana de inscripción. Sí tenemos ya inscritos de aquí de Otavalo, tenemos inscritos del centro del país, del sur. ¿Cómo va a ser la modalidad en esto? Tenemos nosotros dentro de las inscripciones que se están realizando en Google Forms, pueden entrar para inscribirse a la página del KIST o Kilkashun, que es del área de idiomas. Ahí encuentran los links para poder inscribirse dentro. La inscripción es sumamente sencilla, solamente estamos pidiendo los nombres y el contacto y el pueblo o unidad educativa al que pertenecen para ponernos en contacto con usted, porque hay 20 preguntas. Aquí es necesario mencionar de que sí deben entender quichua, por ende las preguntas que están ahí como un test están escritas en quichua. Con ello nosotros vamos a saber si las cosas que han aprendido en la casa, por lo menos escuchando, son válidas para cada uno de ustedes. Son 20 preguntas de opción múltiple 17 y 3 simplemente para escribir. Por ende, el mismo sistema nos va a arrojar, suponiendo aquí que en Quichua Otavalo sí hay cientos, miles de jóvenes que sí entienden por lo menos, pero lastimosamente por el sistema no hablan mucho, no hablan de un nivel intermedio avanzado, digamos, pero sí pueden participar porque sí entienden. Entonces cada uno de ellos, de acuerdo a lo que vaya respondiendo, el sistema mismo les califica. Y si es que hay 50, 100 inscritos, vamos a elegir dependiendo el número a los 10 mejores o a los 20 mejores, ¿ya? Entonces ahí termina la parte de inscripción con esa calificación. Luego, a estos que obtuvieron el mejor puntaje, se les va a llamar a la fase 1 del concurso. ¿En qué consiste la fase 1? Que va a ser presencial. Estas preguntas van a ser como en una hojita como la que estoy teniendo. Toda la redacción, toda la pregunta va a ser en quichua. Los jóvenes que fueron calificados van a estar, suponiendo que tenemos 10, 5 a la derecha, 5 a la izquierda. Estos jóvenes van a estar atentos escuchando esta pregunta que el director del torneo le va a hacer. Una vez que el director del torneo realiza la pregunta por 10 puntos,
los jóvenes, si es que ya entienden la pregunta o ya saben la respuesta a media pregunta, pueden levantar la pancarta que nosotros vamos a tener para poder responder. Y de acuerdo a esto, ellos ya van obteniendo puntajes. El que más responda, más puntaje tendrá. Y de los 10 solamente van a pasar 2 de esa primera fase. Los demás que participaron tendrán sus premios de incentivo. Aquí nadie va a perder nada. Inclusive nosotros como Fundación KISS tenemos el área de idiomas para poder motivarles a que sigan aprendiendo para próximos concursos. Pero los que pasan las fases tendrán sus incentivos, sus premios. Y luego viene la segunda fase. ¿En qué consiste la segunda fase? Estos 2 jóvenes que tal vez salieron de Otavalo, 2 de Atuntaqui, 2 de Cotacachi, 2 de Cayambe, se tendrán que verse las caras en la segunda fase. Estamos hablando de que todas las ciudades de que van a estar 10 de 10, 2 van a pasar y ya tendríamos los respectivos concursantes. Estos concursantes son los que vamos a tener la fase 2 a nivel regional. Lo mismo va a pasar en el centro del país, lo mismo va a pasar en el sur. En el centro tendrán su propia competencia y en el sur también tendrán. Cabe recalcar de que la primera fase se va a realizar el 29 de octubre a las 2 de la tarde. La segunda fase se va a realizar el 19 de noviembre a las 2 de la tarde. Igual, los 3 al mismo tiempo, norte, centro y sur. De esta competencia de la fase 2, los ganadores van a ser merecedores de becas. Nosotros vamos a incentivarles con becas para que los que vayan pasando tengan becas, ya sea para estudiar inglés, para estudiar preuniversitario, dependiendo de la edad que tengan los jóvenes. Luego de eso, ya tendríamos como los ganadores de la parte norte, del centro y del sur. Y con ellos vamos a hacer la fase 3 y la eliminatoria, en este caso la final. Con ellos ya les estaremos comunicando oportunamente dónde va a ser la final, porque queremos que sea algo que también cubra el espectáculo completo, ¿no? Con un artista, ya sea en un buen escenario, pero en realidad queremos también darle la relevancia a nuestra lengua quichua. Queremos darle la relevancia a todas las cosas que en realidad nosotros mantenemos como quichuas, como runas. Por ende, aquí vienen los premios para los 3 ganadores de la lucha. Amara Richu Joaquín Pipas Monaspaca, Caigopic Participangapa, Ñaya Villa Gripanchi, imagíname Misha Masio Kunapaka, Ña Kai Quichuapi Participasca, Kilkas Papas, Ña Rimas Papas, imagíname Ña Villa Chipajo, Masi Richard, imagíname Kai Carpan, etapa Rigring, y Hipamanga Premio Kunapaps. Te agripanmi, Pips, Monaspaca, imagíname Parca, Masi Richard, Kai Fangapi, internet ni panchina tu página web KISS, o chasayata Cheshu ni Parkangi, Kilkashu ni Parkangi Nacho. Arrima shiñakuna ña runa shimigupi ña rima pagreni ashagota kaña mishu shimi pipa tigra china or marcanchina cho kallaripika wakinguna kana tukuya hamuktapan shina pashkaypika ñukanchika kayta ñawpama apajimandaka ishkandi shimita maymanda rimana kapanchi chay kashkamanda bueno no villachina chukapani tukuyata ñagotin runa shimigupi ña chayuka ña sakiripanga pero chay kaman ashagota amara pipas misha kunama chay premio guta villas para kay kunata shinangapaka piwan dayana parispajankanakpangich yo pechani kay tapush kamanda mashi kay gutami ishkay tan hatun tandanajikuna shinashpakanchina yo kallaripi ñukanchipa Fundación KISS guacharishkamanda hatun yuyaykuna llukshishpashamushka shinallata IAC nishpa riksipanchi International Academic Competition kay hatun tandanajuymi na kay llaqtamanta kapanchu ista mama llaqtamanta shamushka kan kaygupi shuk wasi guta charipan Quito Kitillipi shinashpaka paykunami ñukanchiwan pacta shamushka kan kaykunata viñachishpa katingapa chayka paykunawan ñukanchik tandanajushpami kay yuyayta churapika kushi huywa rikurka ñukanchipash paykuna yanapanakapika kushi huywa ñakuti llankay kallarirkanchik chaymantami purishpa shamushkanchik tanto kay hawaman chawpipi y suyu ura suyumanpash chaymantami ñukanchika kikinkunaman apamushkanchik kaykuta rikuchinkapa tukuylla kuyta wambrakunami kaykupika pacta kayta ushan chunga chusku watamanta chunga kanchis watakaman kuyta wambrakuna chaykupi imashpata chay watawkunapilla rikuparkankichina chimasha nihupanki chunga chuskumanta chunga kanchis watawkunamancha además imashpami kay watakunata hapirkanchik
rikurkanchinachu ñukanchipa Quichua shimika na ñukanchipa Otavaloya shuk ladokunapipash uyarinchu. Paykunami charin mishu shimipi nishpaka dialectos, morfemas, paykunapa llaqtakunapa dialectokunataka shukta charin. Nishpalla sala sakamandakunaka shukta pacha Quichuata riman shinapish pero hamukta rinmi. Kay kañari mandakunapash ñukanchiwa casi pacta kan ñukanchipa runa shimipi Saraguro mandakunapi shinallata. Chaymandami kaygutaka imashpam churganchik chunga chuskumanda chunga kanchiskaman paykunaka wawamanda ña yachana wasikunapi shamushka yachahushpa kay Quichua unificado kamuk nishkakunata. Chaymandami paykunawan kallarkanchik y shinallata paykunaka chunga chuskumanda chunga kanchismandaka yachahushpa shamun kay ñukanchipa ayllu llaqtakunapi prácticas ninchi o vinculación mishu shimipika ninchi chaykunatapi shinashpa shamun y tukuchinkapaka paykunaka kilkana kan kilkashpa rikuchina kan imata shinashkakunata chay kilkanakunatapash ama mishu shimipilla shinashpa paykunapi yachahuchunmi kaytaka paykunawan shinaykallarkanchik kaymandaka runa shimipi ashakutallapash ña yachana wasikunapi mañashka kachu kay hatun yachana wasi kay Universidad Central shuk hatun rikuchita ñukanchima kararka kaynawata paykunallata ña mañan Quichua shimipipish kilkayta ushapankichimi nishpa chaytallatami ñukanchika mutsurinkapa munanchik ñukanchipa yachana wasikunawan paykunapash chuskumandallata Quichua shimipi kilkashpapash rimashpapash shinallata kilka katishpapash yachahushpa shamuchu. Recuerden amigos, estamos hablando sobre un concurso que se realizará en la lengua quichua, tanto el hablado como el escrito, ¿no? Y recuerden, ustedes pueden inscribirse ingresando a las páginas de internet del KIST o del Kilkashun. Ustedes pueden entrar a internet y buscar KISTH, ¿no? Justamente está con un logo que tiene el compañero, pueden reconocerlo. Si me ponchan la cámara del compañero, está el logo, entonces KIST. Ahí es la institución en donde se pueden inscribir. Y como bien decía el compañero, existen las inscripciones están abiertas, es para el rango de edad de entre 14 a 17 años, sean jóvenes o señoritas, así que aprovechen esta oportunidad, participen, no tengan miedo a participar, también la inscripción es totalmente gratuita, ¿no? Si no sé cómo está en ese sentido. Efectivamente, ahorita lo único que necesitan saber es ni siquiera escribir en gran cantidad, ni siquiera hablar en un porcentaje del 50%, lo que más necesitan es entender. Siempre hemos escuchado en los caminos, en todo lado, si entiendo quichua, pero no puedo hablar. Ahora es el momento de que, en dado caso, si entiende quichua, participe en este concurso. Porque las preguntas, si bien es cierto, están en quichua, tienen que entenderlo, pero sí pueden responder en español. Pero si responden en quichua, obviamente tendrán un puntaje extra. Pero si responden digamos, las preguntas en español, obviamente ya tendrán su respectivo puntaje. Así es, amigos, amigas, seguimos invitando para que ustedes también compartan esta transmisión en vivo con sus amigos, hermanos, amigas ahí, para que se enteren de este concurso quichua que se da por primera vez aquí en nuestro país. Bueno, regresamos luego de un pequeño espacio publicitario y luego sí estaremos indicando las fechas que se van a realizar estos concursos, los premios también que se van a realizar, que son excelentes premios, así que ya volvemos, no se lo pierdan. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaychilla.
Volvemos nuevamente a seguir conversando con el compañero Richard Pineda, quien nos está comentando cómo funciona, cómo será la dinámica de este concurso en Quichua, que ustedes pueden participar. Las inscripciones están abiertas a los jóvenes, señoritas que estén entre los rangos de edad de los 14 a los 17 años. Ustedes pueden ingresar a la página en internet kiss.org, llenar un pequeño formulario y participar. No es necesario que ustedes deban hablar perfectamente el quichua, casi hasta un 50% también entenderlo, pero ahí ustedes mientras se vayan inscribiendo entenderán mucho más las cosas. Ahora sí, a lo que veníamos, ¿no? A lo que la gente le interesa de pronto para participar. Coméntanos primero cuáles serán las fechas que se estará dando ya estos concursos y cuáles son los premios. Ya, muy bien. Ahorita estamos en etapa de inscripciones. Termina este día viernes 21 de octubre. Procedente a eso, nosotros ya estaremos llamando a los jóvenes que adquirieron un buen puntaje. Luego viene la etapa de los que obtuvieron un buen puntaje para que se preparen, porque el 29 de octubre a las 2 de la tarde, todas las ciudades en las cuales se va a realizar esta competencia, vamos a realizar al mismo tiempo, sábado 29 de octubre a las 2 de la tarde. Para lo cual vamos a estar igual con directores de torneo, moderadores en cada uno y respectivos de los lugares. Luego de eso, que se tenga los dos que pasen esa fase, vamos a realizar con ellos tanto las capacitaciones como vamos a darles materiales de estudio en quichua para que se preparen para la segunda fase, que va a ser el 19 de noviembre. Esta fase se va a realizar tanto en el norte, centro y sur. Por ende, también vamos a tener en esta fase también ganadores. En esta fase, nuevamente ingresaremos con los jóvenes que han ganado para ya poder realizar una descripción de cada uno de ellos, descripción bibliográfica, para saber cómo es que ellos mantuvieron el idioma quichua dentro de sus hogares o con quienes siguieron practicando. Una vez realizado eso, nosotros ya estaríamos listos para ejecutar la final el 10 de diciembre, justamente en el mes que es importante para los jóvenes por el Capac Daimi. Entonces, el 10 de diciembre vamos a efectuar la final y para ello, en este caso, queremos que más allá de los premios, queremos que sepan de que nosotros vamos a estar siempre con estos jóvenes para que puedan fortalecer la lengua quichua, ya sea en el norte, centro y sur. Los premios son los siguientes. Para el primer lugar, vamos a regalar $1000 en premios y un viaje a Galápagos. Para el segundo lugar está $600 y un viaje a Salinas. Y para el tercero, $400 y un viaje a Atacames. Cabe recalcar de que estos premios, los $1000 van a ser entregados en premios porque queremos que los jóvenes que ganen utilicen ese dinero ya sea para comprarse una laptop, una tablet o un iPad para que sigan con los temas de estudios que es necesario para cada uno de ellos. Independientemente de los premios, lo que más deseamos en realidad es estar en contacto con estos jóvenes para que puedan ir fortaleciendo la lengua quichua. Esto de los premios es un incentivo, sí, para que los jóvenes vean que en realidad esto de las competencias se pueden hacer también en quichua, no solo como quien quiere ser millonario en español, entonces, o el quien sabe, sabe también. Entonces, por ende, nosotros queremos que ya sean padres que estén viendo esta transmisión, ya sean hermanos, primos, no sé, hasta cuñados que tengan como parientes de 14 a 17 años, jóvenes y jovencitas, invítenles para que participen. Ya están dentro de los comentarios el link para que puedan ir e inscribirse. Entonces, eso es, compañero Atu, que nosotros queríamos mencionar para que los jóvenes de aquí de Otavalo, de Atuntaqui o hasta donde alcance esta red pueda ser partícipe de este concurso. Aquí por aclarar algo que me queda la duda, los montos económicos que estás mencionando en los premios, ¿no? ¿Se van a entregar económicamente o ya en computadora o laptop? Bien, premio económico no los vamos a entregar directamente en billetes, digamos, sino que con ellos vamos a sentarnos para que estos premios sí tengan el monto de $1000, pero que sean en premios, porque queremos que en realidad los jóvenes también, tanto con sus padres, coordinar para que se utilice bien este fondo para cada uno de ellos.
Y bueno, a ver si me dan poniendo en pantalla también el número del compañero que se pueden, para que de pronto quieran mayor información, ustedes pueden llamar al número telefónico que aparece, se nos fue la señal. Bueno, aparecerá en pantalla, ¿no? Si por ahí nos ayudan. El compañero Richard Pineda es quien está llevando a cabo, junto con sus otros compañeros del colectivo KISS y del Quichua Sensmi. Nada de mi parte, igual, seguirles invitando, está abierta las inscripciones hasta... Está hasta el 21 de octubre, ¿no? Hasta este viernes a medianoche. Así que invitados, y de mi parte igual, sí me gustaría agradecer bastante a las entidades que hacen posible, por ejemplo, ustedes que nos han abierto estas puertas. APAC TV siempre ha estado al pendiente de todos los proyectos que son de parte cultural, científica. Esto es Quichua Science Bee. Queremos hacer preguntas en Quichua, también relacionados con la parte de ciencia. No solo es cultural, también va a llevar parte de elementos químicos, Quichua Science Bee, para todos los jóvenes de 14 a 17 años. Y en este espacio sí sería meritorio o necesario también agradecer, por ejemplo, a las entidades que han hecho posible que podamos llevar este proyecto, los incentivos a los jóvenes, a Runa Arts, en realidad que ellos están en el extranjero, quienes nos han apoyado, también a Tandana Foundation, a la cooperativa Chibuleo, al mismo Runa Estéreo, también RS 105.5 Runa Estéreo, que está también ayudándonos para que esto se lleve más allá. También estamos con Causari Films en el centro, no solo es aquí en el norte, es en el centro Causari Films, CB Visión en la parte del sur, y con ellos estamos trabajando para poder realizar esto. Y por último a Createxa, que nos están ayudando para poder realizar unas buenas camisetas para incentivar más a los jóvenes también. Eso de mi parte, muchas gracias compañero Atuk. Sí me gustaría terminar también en el idioma quichua, si usted lo permite. Haré, antes de que para irnos despidiendo, y si ustedes también quieren formar parte de este proyecto, quieren apoyar estas iniciativas, tranquilamente pueden acercarse con el compañero Richard o con los organizadores del KISS, pueden buscar la información en la que se dedica más que todo el KISS, ¿no? Que es más que todo para fortalecer la identidad de los pueblos quichuas, no solo ya en un ámbito cultural, sino en un ámbito académico, ¿no? Demostrar de que los quichuas estamos también compitiendo con los niveles jerárquicos de estudio más altos. También a veces nos tienen vistos como que solo estamos dentro de ciertos rangos, pero nosotros como hijos o herederos de las luchas que han venido realizando nuestros padres, hemos podido lograr ascender a una educación mucho más alta y estamos demostrándolo con estas actividades. Chastami mashiokuna imashina nihparkani pipas kasnaukunapi yana paita munaspaka kibirnaya kapangichi kis o tandanahuima kasnaukunata hasta ñawpama llukchingapa imashina nihparka mashi Richard kunansi ña tukuchingapa kay tapuchiukunata despidipari. Yo pechani mashi atu sumak mutsurishka mikanyu kanchipa runa shimita, ñukanchipa mishki shimita wiñachishpa kankapa. Chaymantami maskanahupanchi tukuylla kuytsa wambrakunata paykunapash kay mishu shimipilla ama rimashpa kachun ñankunapi o shuk yachana wasikunapipash maskanahunchi paykunapash runa shimita tukuylla kuskakunapi wiñachishpa kachun, nachu. Chaymantami ñukanchika maskarishkanchi tukuylla ñuka kay hatun tandanahuykuna villachishkanchiwan chaykunawan paykunaman yanapaykuta kunkapa. Kaypi katita ushanmi kay yachana wasi hatunkunapi kay ñukanchik kay tukuchishka kay pukllay hipa kay yachaykunamanta tukuchishka hipa na paykunaka chaypilla sakirikrinchu mashikuna. Paykuna viñachishpa katin apamunapanchimi kay International Academic Competition mi charipan Istamama llaktapi paykunapa wasi hatun wasita paykunapash pay ñukanchipa kaypi kawsakunata rikushpa apayta ushan y hatun bacha wasi yachana wasikunapipash rikuchishpa paykuna chaypi yachahushpa katichunbash mutsurita ushanchi. Chaymantami ñukanchika mañapanchi tukuylla kaypi tayta mamakunata rikukunata ñukanchipa kaypi wawki panikunata rikukunata villachipaychi na kaypi rikujungachu nachu wakin wambrakunaka paykuna shinanahungami paykunapa wasipi
shinanakunata kay yachana wasimanta kachkakunata chinapash paykukunama kaykukunata kay yachakchayachipaychi. Chaymanta ñukanchik shuyakupashunmi yupaykunatapish ñami sakiparka chaykuma kayachimunallami kapan ñukanchik yanapankapa imashna killkarinata nachu. Chay kashkamanta mashi atuk yupaychanchik Apak TV sumakta ñukanchikta yanapashpashamupashka y chaykuwan ñukanchik katikripanchik kashna hatun yuyaykunawan. Katikunapapash yana kay watakunapash kangachu kangami yali watakunapapish mañaytaka ña mañanakushkami imashpata ñukanchikta na ishkay chunkamanta bichay kaykunapi mishaykunapi pukllachu sakita ushankichik nishpa. Chaymantaka ña kaya watakunapa ña shinashpa katikupashunmi chaymanta kispankakuta katishpapish kapaychilla mashikuna y chaykuta nishpa sakipanchik ali tutakuta charipaychik yupaychani. Así es, agradecemos la presencia del compañero Richard Pineda, quien está al frente de este concurso en Quichua. De mi parte me voy despidiendo, no sin antes recordarles que para el día de mañana igual tendremos el programa Consulta al Doc. Estaremos hablando sobre la extracción de las muelas del juicio, que decimos, ¿no? Entonces mañana atentos al programa a partir de las 7:30 de la noche. De mi parte me despido, Shuk Punjabokaman Mashiyukuna, y no se olvide de inscribirse en este concurso Quichua hasta el 21 de octubre. Tiene la información en la página del kiss.org. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla.